Saludos, amigos oyentes, amigos productores, profesionales, estudiantes de nuestro prestigioso programa Arando Futuro. En la sección de pastos y forrajes del día de hoy, tocaremos el tema del manejo de pastos en zonas altas. Entonces, es un tema muy importante, motivado a que existe un desarrollo ganadero en Venezuela, en nuestro estado Táchira, en Mérida, Trujillo, donde realmente hay una ganadería muy importante para nosotros, sobre todo porque representa, pues, como decimos en algunas oportunidades, se desarrolla allí una ganadería que sirve como banco de germoplasma o de mejoramiento genético para la ganadería de zonas bajas. ¿Ok? Entonces, caracterizando la zona, pues generalmente caracterizamos las zonas altas por arriba de 1500 metros sobre el nivel del mar. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. De 0 a 800 metros sobre el nivel del mar encontramos ganadería de zonas bajas. De 800 a 1500 metros sobre el nivel del mar llamamos nosotros ganadería de zonas intermedias. Y por arriba de 1500 metros sobre el nivel del mar, entonces están nuestras zonas altas. Claro que en la medida que nosotros vamos subiendo altitudinalmente, la diversidad de especies es mucho menor. O sea, en zonas altas tenemos muy pocas especies de gramíneas y leguminosas que escoger, porque las mismas características de la zona pues nos indican que es muy selectiva las condiciones de clima y de suelo para las especies. Por supuesto, algunos pastos de zonas intermedias, ¿verdad? Como la estrella, como las bermudas, que se desarrollan muy bien a 1200, 1300 metros sobre el nivel del mar, se pueden desarrollar muy bien a 1500, ¿sí? O sea, hay una zona de transición allí de 1300. Pero, por ejemplo, el pasto quicuyo, que es el Penicetum clandestino, el pasto por excelencia de zonas altas, generalmente él se desarrolla muy bien por arriba de 1400, 1500 metros sobre el nivel del mar. Aquí en San Cristóbal podemos encontrar quicuyo en algunas partes, pero el crecimiento no es el mismo, ¿eh? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos en qué piso altitudinal está nuestra unidad de producción para saber qué especies nosotros debemos utilizar. Entonces, en zonas altas, pues especies de pastoreo, como les decía, el quicuyo, ¿verdad? Es el pasto por excelencia. Están las bermudas. Hoy en día se ha ido introduciendo bastante la bermuda tipo Tifton, ¿verdad? Que es el Cynodon Tifton, con muy buen resultado. También las estrellas se dan muy bien en esos pisos altitudinales por arriba de 1400 metros sobre el nivel del mar. Hay el pasto azul, que es una Setaria facellata, ¿verdad? Cultivar Casungula, que hace unos años la estuvimos desarrollando aquí mucho en la zona, sobre todo a 1200, 1300 metros sobre el nivel del mar, pero realmente que no se siguió trabajando como se venía, ¿no? Considero que es un pasto bueno, ¿verdad? Un pasto no es tan agresivo como el quicuyo, pero es un pasto que en esa zona intermedia, entre 1300 a 1500 metros sobre el nivel del mar, se nos da muy bien. A ver, por decir, por ejemplo, en el Fical, del Fical hacia arriba, el pasto azul, se nos ha ido dando muy bien. Y están los famosos raigrases. Los raigrases, indudablemente que no son originarios nuestros, al igual que el quicuyo tampoco es originario nuestro, pero ya quicuyo lo vemos naturalizado. Los raigrases son el origen de los raigrases es inglés, pero tienen la gran ventaja de que se consigue semilla, ¿verdad?, del pasto raigras, y una condición muy importante que él tiene, que en los pastos de zonas altas por arriba de 1800, 2000 metros sobre el nivel del mar, en estas épocas de temperaturas muy frías, el quicuyo se quema. Entonces el raigras es una especie que tenemos alternativa en esas zonas porque el raigras tolera muy bien las heladas. Lo que hay que tener cuidado con los raigrases es que hay dos tipos. Hay uno que es anual y uno que es perenne. Entonces siempre hay que sembrar el perenne, ¿ok? El Lolium, hay una variedad que se llama Lolium tetralite, ¿verdad? Que es excelente
variedad alita que la hemos probado nosotros en la zona de Saizayal, en Pregonero, con muy buenos resultados y muy buen crecimiento. Aparte de eso, no solamente tolera las heladas, sino tolera las rollas. En algunos pastos de zonas altas observamos presencias de rollas que nos afectan el crecimiento de los pastos. Entonces, como les decía, como veníamos comentando, pues las especies a escoger son mucho más pocas, ¿sí? En zonas altas hay que tener presente que las tasas de crecimiento del pasto son menores debido a que como tenemos menos temperatura, entonces las elongaciones de tallos y de hoja es menor. Asimismo, como hay más nubosidad, también se afecta la tasa de crecimiento. De allí que los periodos de descanso de las pasturas en las zonas altas, ¿verdad? Deben ser mayores de 40 días. Hay un modelo muy famoso, los famosos modelos UPJ, Unidad de Producción Tipo Joque, que Joque es en el estado Mérida, ¿verdad? Donde los investigadores del FONAYAP, anteriormente hoy INIA, lograron desarrollar un modelo que nos permite manejar potreros pequeños con manejo de cercas eléctricas, con un día de pastoreo y 40 días de descanso. ¿Ok? 45 días de descanso. Entonces es muy importante que en los pastos de zonas altas pues el descanso debe ser mayor. Debemos hacer rotaciones como lo hacemos en zonas bajas, con periodos cortos de pastoreo, pero aprovechando, como les decía, hay que dejarlo descansar más para que tengamos un mayor forraje. Otro aspecto muy importante es que los pastos de zonas altas pues tienen mejor calidad que los pastos de zonas bajas. ¿Cuál es la razón? Como tenemos menos elongación de tallo y más proporción de hoja, entonces los niveles de proteína son altos, ¿ok? Entonces eso es una condición muy importante. Pero así como tiene nivel de proteína alta, pues son exigentes en condición de suelo. Entonces generalmente tenemos en zonas altas suelos ácidos, de allí que cuando vayamos a sembrar pastos en zonas altas, pues debemos hacer el análisis de suelo. Si estamos en presencia de suelos ácidos, debemos aplicar enmiendas, ¿sí? ¿Cuáles enmiendas? Hoy en día, gracias a Dios, estamos consiguiendo nuevamente fosforita, es una excelente enmienda, porque no solamente aporta calcio, sino fósforo y otros elementos. Y también tenemos otras fuentes de enmiendas, como son la cal agrícola, que es el hidróxido de sodio, el que se consigue por aquí en La Blanca, en Palo Grande, en esa zona. U otra enmienda puede ser el carbonato de calcio, que es la cal agrícola verdadera, las cuales se consigue como cal dolomítica. ¿Qué ventaja tiene la cal dolomítica? Que no solamente tiene calcio, sino que también tiene magnesio. Ok, entonces cuando vayamos a sembrar pastos en zonas altas, recuerden que nosotros debemos sembrar pastos para que, como son especies perennes, nos duren más de 10, 15 años un potrero, ¿verdad? Yo he tenido oportunidad de visitar zonas ahí en Sabana Grande, fincas donde está don Jairo Méndez, donde está el ingeniero Miguel Omaña. Son potreros que tienen 25, 30 años con quicuyo y están en una condición de manejo excelente. ¿Por qué? Porque cuidamos, ¿verdad? Ellos cuidan muy bien su pastura, fertilizan, no se debe fertilizar en exceso, ¿verdad? Hay una fertilización orgánica a través de aplicaciones de estiércol, de gallinaza, o los lixiviados de lombriz, o la utilización de microorganismos del suelo. Recuerden que siempre debemos fortalecer el suelo, estemos donde estemos. Hoy en día se trabaja mucho con lo que es la salud del suelo vivo, ¿de acuerdo? Entonces debemos trabajar muy bien con esas fertilizaciones orgánicas, incorporando bioles, incorporando microorganismos al suelo, etc. Pero no descartamos la fertilización química, siempre y cuando no sea en exceso, ¿verdad? O sea, hemos visto con preocupación que en algunas unidades de producción de zonas altas, pues se utiliza en exceso el nitrógeno. Entonces no, realmente lo importante es que trabajemos con dosis bajas de nitrógeno, pero que la fraccionemos. O sea, que fraccionemos, apliquemos el nitrógeno 3 o 4 veces al año. ¿Ok? Eso es importante. El otro aspecto que tienen los pastos de zonas altas es los contenidos de materia seca. Realmente la materia seca en los pastos de zonas altas es baja. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los contenidos de agua son muy altos, ¿sí? Y eso nos limita precisamente que los animales logren satisfacer sus requerimientos de materia seca, que es lo importante. Claro que los contenidos de agua en los pastos pues van a depender mucho
de las épocas donde estemos. Pero los pastos de zonas altas generalmente tienen contenido de materia seca bajo, ¿sí? Si en zonas bajas tenemos 30-35% de materia seca, en zonas altas vamos a encontrar un 20-25% de materia seca. O sea, de 100 gramos que están entrando al rumen del animal, 75% es agua. ¿Ok? Entonces, de allí que en algunas unidades de producción hemos visto con beneplácito que la aplicación del heno o suministro de heno como complemento a la alimentación, pues hay un muy buen resultado porque le estamos aportando materia seca a los animales. Entonces, este suministro de heno hoy en día, pues hay que estudiar la posibilidad de la viabilidad, ¿verdad? El suministro del heno como tal. ¿Ok? Pero sí hemos observado en varias fincas donde hemos trabajado que al suministrar heno, pues hay una mejor condición corporal de las vacas e inclusive hasta un aumento en producción de leche, motivado a que los animales están satisfaciendo sus requerimientos de materia seca. Ok, entonces, en conclusión, podemos decir que los pastos de zonas altas tienen menores tasas de crecimiento, tienen mejor calidad. Como tienen mejor calidad, pues debemos tener mucho más presente la fertilización que debemos realizar y debemos dejar descansar mucho más el potrero. ¿Por qué? Porque debemos tener más forraje, ¿verdad? Hay que dejarlo descansar más. Como la tasa de crecimiento es más lenta, pues 45 hasta 50 días de descanso no caen mal en un pasto de zonas altas. No nos debemos preocupar por la calidad, porque usted un quicuyo a los 45 días de descanso todavía tiene 14-16% de proteína. Y recuerden que el animal en pastoreo selecciona. O sea, el animal no se come la planta entera del pasto, sino selecciona las partes de mejor valor nutritivo. De manera que allí la proteína pues siempre está garantizada en las zonas altas. ¿Ok? Y debemos dejar descansar para que haya un mayor contenido de materia seca. O sea, haya menos humedad en el contenido del pasto y los animales logren satisfacer sus requerimientos de forraje. Así que, amigos productores de zonas altas, realmente siempre hemos estado muy pendientes de ustedes porque son una ganadería que tiene muchos años, ¿verdad? De mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y siempre hemos considerado que la ganadería de zonas altas es muy importante para nosotros, a pesar de que tenemos espacios reducidos, pero somos muy eficientes. En una oportunidad, evaluando los niveles de litros de leche por hectárea día en la finca El Limón del señor Jairo, bueno, encontramos niveles hasta de 100 litros de leche hectárea día. Esos son valores que nos dan al año, bueno, multiplicándolo por 365, nos dan 36.000 litros de leche hectárea año. Esos son valores altísimos de muy buena producción y que realmente nos animan pues a que sigamos adelante. Por supuesto, como se utilizan animales de alto valor genético, pues la suplementación estratégica a través del uso de alimentos balanceados o fuentes energéticas, pues son muy importantes y debemos considerar cuál es la mejor, cuál es la que resulta más económica para que seamos eficientes. Finalmente, pues les animo a seguir adelante, a que sigamos trabajando con ánimo, con entusiasmo para mejorar nuestra ganadería. Un abrazo. Les habló Carlos Chacón Labrador.